Junto con saludar a todos los que han visto este video. Esta es una actividad de la asignatura de investigación documental e infotecnología, teoría y práctica. Corresponde a una síntesis de tipos de investigación en las ciencias sociales y de educación. Quien le habla es Rodrigo Sobarzo Ruiz. Como inicio, nosotros lo que se va a ver a continuación corresponde a tipos de investigación, los cuales va a ser la investigación documental, la investigación de campo, investigación cuasi experimental y la investigación experimental. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Algunos fundamentos epistemológicos, algunos elementos metodológicos y algunos conceptos claves que correspondan a cada una de estas investigaciones. Para iniciar, vamos a ver lo que es la investigación documental. Primeramente, esto es una técnica de investigación, principalmente del área cualitativa, aunque existen algunos elementos que la vinculan hacia un área más cuantitativa, que la vamos a ver un ejemplo más adelante. Esta se encarga en recopilar y seleccionar información, ya sea de documentos, libros, revistas científicas, grabaciones, etc. Ya pueden ser tanto por medios escritos como medios audiovisuales. Incluso existen algunas de estas investigaciones que son con registros fotográficos. El objeto de interés a través de los documentos existentes de la materia. ¿Para qué? Para conformar un archivo o un documento que es donde se pueda conocer, explicar y comprender ciertos fenómenos o situaciones que hayan ocurrido en el pasado. O también algunos elementos actuales, ¿ya? En función de los elementos epistemológicos de la investigación documental, existe un predominio del paradigma histórico-analítico, el cual se encuentra vinculado hacia el enfoque cualitativo. Pero nosotros vamos a encontrar que existe algunas ramas o algunas áreas de la investigación documental que se basan en revisiones bibliográficas, como lo estamos viendo acá en los elementos metodológicos. Estas revisiones bibliográficas, si bien trabajamos con documentos, dentro de la investigación yo puedo trabajar las narrativas, que buscan la recopilación de información básicamente, pero también puedo trabajar con elementos de revisión sistemática, la cual se asocia principalmente a la medicina basada en evidencia. Por lo tanto, en la sistemática se recopilan investigaciones que aborden ciertos fenómenos en particular en común, que trabajen con datos cuantitativos y vean qué tan efectivo puede ser ciertos tratamientos en cierto tipo de paciente, puede ser un ejemplo, o qué tan efectivo es cierto programa de ejercicio en cierto tipo de población. Y ahí yo puedo, como investigador, enfocarme en los resultados de esas investigaciones para ver si existen resultados favorables o no para aplicar ciertos procedimientos en ciertas variables. Por lo tanto, el investigador, si bien acá no hace una manipulación de las variables, sino trabaja con fuentes secundarias o terciarias. La muestra de este tipo de estudios corresponden a documentos que son documentos. Como habíamos mencionado, existen las de fuentes secundarias o terciarias. Entiéndase por fuentes secundarias las que corresponden principalmente a estudios que hicieron otros investigadores. Y en este caso, yo como investigador utilizo lo que ya investigó otro. Y las fuentes terciarias ya pueden ser clasificadas como elementos de periódicos u otro tipo de información
de similares características. Si bien acá no aparecen las fuentes primarias, pero para que se entienda, esas corresponden a las que el investigador directamente va a la fuente, ¿no? Como algunos elementos, bueno, dentro de estos elementos metodológicos, como habíamos mencionado, cuando se trabajan con muestras, por lo general se establecen criterios de selección, donde, por ejemplo, para hacer una revisión bibliográfica, se establecen que se va a buscar en cierto tipo de base de datos, con cierto tipo de rango de tiempo del artículo publicado, que el artículo cumpla ciertas características. Por lo tanto, se establecen criterios de búsqueda y criterios de selección, que son de vital importancia para darle calidad también al estudio. Como conceptos clave, si bien como este tipo de estudio es distinto a los que habitualmente puede hacer algún investigador del área de la ciencia social o de la educación, que es básicamente aplicar algunos cuestionarios, si es que trabajan más en el área cuantitativa, como se trabajan con tantas revistas, artículos, etcétera, se crean fichas bibliográficas. Entonces, la información se procesa mediante estas fichas bibliográficas, donde se pueden armar o ir asociando según categorías u otros elementos similares. Y como había mencionado, estos tipos de estudios pueden ser utilizados para conocer y comprender hechos históricos, por los cuales son más famosos estos. Pero, como habíamos mencionado anteriormente, dentro de la investigación existen unos tipos, que son las revisiones bibliográficas, que también tienen una alta predominación dentro de esta investigación. Bueno, también contamos con la investigación de campo. Este tipo de estudio se desarrolla principalmente fuera del laboratorio. ¿Qué quiere decir eso? Que el investigador se inserta dentro de las comunidades o también el investigador observa a las comunidades, ¿ya? Por tanto, puede ser abordada tanto desde un enfoque cuantitativo como un enfoque cualitativo. Eso dentro de los fundamentos epistemológicos nos indica que dentro de lo cuantitativo podemos fundamentar nuestra investigación por el paradigma positivista, neopositivista o postpositivista. Cabe recalcar que existe literatura donde el paradigma postpositivista es enmarcado dentro del enfoque cualitativo, pero también existen otros autores que también pueden ser enmarcados dentro del enfoque cuantitativo, pero donde hay bastante concordancia es que para los estudios mixtos el paradigma postpositivista es bastante considerado o aceptado. Dentro del enfoque cualitativo dentro de los estudios de campo, nosotros trabajamos con los paradigmas sociocrítico, interpretativo y constructivista. Dentro de los elementos metodológicos, si trabajamos bajo un elemento cuantitativo, podemos trabajar bajo un diseño descriptivo, correlacional, causa-efecto. Si trabajamos bajo un enfoque cualitativo, podemos tener un diseño etnográfico y fenomenológico. Lo importante de esto es que cuando nosotros hacemos investigación o estudios de campo, idealmente, bajo los diseños que nosotros acabamos de describir, el investigador no tiene incidencia o manipulación en las variables. Eso significa que solamente es un observador del fenómeno en su entorno natural. Por lo tanto, se pueden dar situaciones donde el investigador tenga que incorporar variables nuevas a su estudio. Porque si lo vemos desde lo cuantitativo, uno va desde la teoría de la realidad. Y si lo vemos de lo cualitativo, uno va de la realidad hacia la teoría. Por tanto, pueden haber situaciones que no estén previstas en la literatura, que se haya consultado para la investigación. Por eso pueden surgir nuevas variables o nuevas categorías o subcategorías.
Como conceptos clave, estos estudios también se pueden clasificar según la temporalidad. Se entiende por la temporalidad específicamente en cuándo se hace la toma de datos. La temporalidad, si es por una medición única, se le tiende a denominar estudios transversales, a excepción de un libro que los considera estudios transversales o transaccionales, que en particular es de Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri. Pero si el investigador hace varias tomas de datos en los mismos sujetos de manera atemporal, en distintas instancias o tiempos, ya sea uno cada mes, el estudio duró 5 años y hizo una toma cada año, o se hicieron tomas cada 6 meses por un periodo de 2 años, se llaman estudios longitudinales, porque abarca un amplio periodo de tiempo. Y como habíamos mencionado, según el enfoque que se utilice el estudio de campo, ya sea cuantitativo o cualitativo, este también va a tener incidencia en la relación de datos de información. ¿Qué quiere decir esto? Si trabajamos bajo una perspectiva cuantitativa, va a ser mayormente predominante trabajar con la cuantificación, o sea, todas mis variables tienen que ser observables y medibles, lo que significa que yo voy a tener que trabajar con datos continuos, datos discretos, incluso con datos categóricos. Eso significa que puedo trabajar, por ejemplo, datos continuos, peso, estatura, datos categóricos, puedo utilizar un cuestionario con escala Likert, donde voy categorizando un nivel de respuesta. En cambio, si trabajo con la endografía o los fenomenológicos, se pueden trabajar con diarios de campo, se pueden trabajar con entrevistas, ya sean con entrevistas estructuradas, semiestructuradas o abiertas, también con focus group, entre otros tipos de instrumentos a utilizar. Ahora nos encontramos con la investigación experimental. Es necesario hacer notar, en este apartado en particular, que la investigación experimental está asociada y vinculada hacia el enfoque cuantitativo. ¿Ya? Se entiende por investigación experimental cuando existe una manipulación de variables. Por lo tanto, dentro de esta se subdivide en 3 clasificaciones distintas. Los cuasi experimentos, los pre-experimentos, los cuasi experimentos y los experimentos puros. En este caso, en función de la lámina que tenemos acá presente, nos estamos centrando en función de los experimentos puros, que se desarrollan dentro de un laboratorio. En este caso, se habla de un tipo de variable interesante, que se llama la variable interviniente y dependiente, donde la interviniente es una variable que somete el investigador y ve qué efecto tiene la variable dependiente. Por lo tanto, hay un periodo de prueba entre la primera observación o la segunda observación, donde hay un proceso de intervención o de manipulación deliberada de la variable por parte del investigador. Como fundamento epistemológico, bajo este tipo de investigaciones, principalmente se pueden trabajar con el positivismo neopositivista y con un alcance postpositivista. Si yo trabajo
el positivismo, lo más probable o lo más sensato es que va a tener una réplica dentro de mi investigación, en que yo tenga que utilizar muestras aleatorias y tenga que hacer una generalización de mis resultados. En cambio, con el neopositivista y el postpositivista, es factible trabajar con muestras no aleatorias y no probabilísticas, por lo tanto tampoco es necesario generar o hacer proyecciones o generalizaciones de los resultados. Aunque, si bien esos elementos son factibles de ser aplicados a los experimentos puros, la verdad es que se dejan un poco de lado, dado que es más factible para los estudios cuasi experimentales. Como elementos metodológicos, los estudios de experimentos puros son efectuados en laboratorios, a excepción de los estudios de los casos clínicos que cumplen con sus propios criterios de calidad para ser considerados como experimentos puros. Lo que se busca bajo este tipo de investigaciones es medir las variables del fenómeno mediante la utilización de bioestadística. ¿Eso qué quiere decir? Que yo identifico mi variable, categorizo mi variable si en la tipología del dato que me va a entregar o que quiero observar dentro de esa variable, por ejemplo, si el peso o la composición corporal, la puedo subdividir en el peso, o en el IMC, o en porcentaje de grasa. Entonces, todo eso tiene que ser cuantificable. Y cuando se menciona la utilización de la bioestadística, se asocia a cómo yo voy a procesar la información que recolecté para darle una explicación y una interpretación. Cuando hablamos de interpretación, es básicamente darle un sentido a los números que se están presentando. Pero es necesario recalcar que bajo este, o bajo los paradigmas que se acaban de mencionar, o principalmente en el positivismo, estamos bajo un elemento de la objetividad. Para estos estudios es necesario contar de manera estricta con un grupo control. ¿Quiere decir eso? Como el investigador trabaja con el grupo 1 y grupo 2, el grupo 1 de sujetos tiene las mismas características que el grupo 2. La diferencia es que el grupo 1 es al cual yo lo someto al experimento y en cambio el grupo 2 yo solamente le tomo las mediciones o observaciones en los periodos que corresponden al grupo 1. Por lo tanto, se comparan los resultados de ambos grupos para verificar si los cambios que se produjeron fueron gracias a la intervención o la manipulación de la variable que generó el investigador. Por eso se utilizan los dos grupos, para darle mayor confiabilidad a la investigación. Como conceptos claves o elementos claves, el investigador es considerado un agente externo a los sujetos investigados. O sea, ¿qué quiere decir esto? El investigador siempre existe una barrera, una separación con el sujeto o las unidades de análisis. Y también otro dato que incluso ya había sido mencionado anteriormente, el investigador tiene un control absoluto de las variables del estudio, tanto de las variables que está investigando como de los elementos ambientales, porque puede trabajar en condiciones ideales al estar dentro de un laboratorio. Por último, tenemos la investigación cuasi experimental, la cual es un tipo de investigación que se encuentra contenida en los estudios experimentales de lo cuantitativo. Si nosotros quisiéramos analizar esto de una perspectiva cualitativa, dentro de ese enfoque se encontraría la investigación-acción, que entre comillas tiene una manipulación de las variables de estudio, aunque dentro de lo cualitativo no se llaman variables, sino podemos tener una consideración de categoría y subcategoría. Bueno, como elemento principal, la asertividad de estas investigaciones es considerada un poco menor que las investigaciones de los experimentos puros, dado que no se realizan dentro de un laboratorio.
Por lo tanto, también podría ser clasificada como estudio de campo. Eso ha implicado que sea de uno de los diseños predilectos para la ciencia social y de la educación en la manipulación de variables. Para poder tener mayor confiabilidad dentro de estas investigaciones, se utilizan el grupo de control. En el caso de no existir grupos de controles, se hace la evaluación inicial, se hace la intervención, en la mitad del proceso de intervención se hace otra evaluación, se termina el proceso de intervención, se hace la otra evaluación. Entonces, en vez de tener 2 evaluaciones, se hacen 3 y se saca una tendencia para ver si el cambio es producto o no es producto de la manipulación de las variables. Al igual que los experimentos puros, acá es natural hablar de variables independientes y dependientes. Utiliza los mismos fundamentos epistemológicos, con los mismos paradigmas. En este caso, es un diseño mismo de investigación cuasi experimental. Y como había mencionado, puede ser con o sin grupo de control. Y también se busca principalmente hacia la cuantificación o la medición de la variable o del objeto de estudio o del fenómeno de interés. Y también utiliza la bioestadística, ya sea tanto descriptiva como inferencial, para procesar e interpretar los datos recolectados. Bueno, agradezco su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.